Vamos a empezar con un ejercicio sobre todo como para calentar los ánimos de esta anécdota. Entonces simplemente pues me cuentan de qué país vienen, cuál es su cargo para entender si son del sector de comunicaciones o de otra área de Swiss Contact y después la anécdota. Soy holandés, vivo en Quito, ahí tengo mi base, pero soy asesor para monitoreo y medición de resultados para América Latina en la ONG, ¿no? Swiss Contact. Mi nombre es Goya, soy responsable de comunicación en Swiss Contact Ecuador. Okay. Y tal vez algo como que define mucho cómo soy yo es que estoy como todo el tiempo trabajando en 50.000 cosas. Bueno, lo que puedo decir que a mí me gusta soñar, pues soy un soñador, ¿verdad? Que me gusta, entonces yo para esto de la comunicación veo que tiene, o sea, un gran potencial. La tecnología nos ayuda a contar las historias, nos ayuda a darle contenido, y contenido me refiero a volumen, a cualquier historia, a cualquier foco de información que nosotros podamos tener. Contenidos puede ser cualquiera de esos formatos, desde cómics hasta videojuegos, pasando por ebooks. Lo que nosotros vamos a trabajar es video, y el contenido local, el lenguaje local, ayuda a conectar aún más con las audiencias, sobre todo que habla de la realidad de la gente. Tengo un ejercicio, entonces los necesito también súper concentrados acá. Necesito que me digan qué ven ahí, qué pasa ahí en ese video. ¿Qué viste tú? Se me hizo más como violencia intrafamiliar. ¿Violencia intrafamiliar? ¿Por qué? Porque el triángulo grande era como que el hombre de la casa, el triángulo más pequeño era la mujer y el círculo era el niño. Pues sí vi la dominancia, pero vi la colaboración de los dos pequeños para poder salir del problema. No veía como personas, sino veía como el mismo contexto de las figuritas, como los dos se ayudaron entre sí y pues el otro se quedó solo, pero pues era más como la colaboración de los dos pequeños para salir del problema. Todos con base en nuestro contexto, le dimos a esto un sentido de historia. Todos pensamos que ahí ocurría algo con un orden cronológico. Hear 400 meg and see 1 meg of information every second. Attention is worth more than ever before. And nothing holds attention like a great story. Para mí me parece clave de aquí extraer la palabra sentido compartido. Las historias generan un sentido compartido. Esas historias producen una empatía mucho más allá de cualquier lógica. Al ser el protagonista el que carga ese propósito, si la historia es buena, uno se carga del propósito del protagonista. Porque ¿cuántos de ustedes no sienten empatía por un personaje y de repente la historia les revela algo que no conocían del personaje, que los enfrenta al mismo personaje, a su amor por el personaje? Eso pasa mucho en la vida cotidiana. El asunto es que como esos valores se relacionan con la emoción, lo que tenemos que tratar es de generar sensaciones que estén acordes a lo que yo quiero transmitir. ¿Cómo transmiten valores? Todos conocen la historia de Adán y Eva, me imagino. Es una narrativa. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Se da cuenta que está muy solo. Crea a la mujer de su costilla. Entonces ya el primer valor, ¿no? Es de hay una igualdad, ¿no? Y nos dice que la narrativa o una historia construida debe tener tres actos básicos: el inicio, el nudo y el desenlace, y ahí incluye conceptos como qué es conflicto, qué son los personajes, el aprendizaje, que es como la moraleja de la historia, lo tiene mucho este modelo aristotélico, y es este con el que vamos a trabajar nosotros. Este es el inicio donde ocurre esa primera caída. El nudo es como verlo llegar a un punto en el que parece que ya todo va bien y después todo va mal y después ya todo va bien de nuevo. Quiero que me pongan
una descripción, quiero que piensen en una descripción de su vida en una sola palabra. Un viaje. ¿Perdón? Madre. ¿Madre? Ok. José Luis. Emprendedor. Emprendimiento. Sensibilidad. Sensibilidad. Hay que entender muy bien, hay que analizar muy bien la persona con la que nosotros estamos hablando, la historia que nosotros queremos contar. ¿Qué tipo de historia es? Antes de contarla tenemos que analizarla. Tenemos que entender muy bien qué tipo de historia es para entender por dónde se puede contar. Al inicio hay un personaje que tiene un objetivo. Si yo no cumplo el objetivo al final de la historia no tuvo final. Primero, un mensaje, que es la parte que nos sirve a nosotros. Nosotros queremos dejar claro algo. Tenemos un conflicto, que ya ahorita hablamos bien qué es el conflicto, pero es básicamente la génesis de la historia. Tenemos unos personajes a los cuales les ocurre ese conflicto, que es los personajes de los cuales voy a hablar, y tenemos un plot. El plot habla de qué se trata. Se requiere encontrar un punto dramático del cual uno se pueda pegar para decir, pasó algo, y a raíz de ese algo vale la pena contar algo. Ahora, el punto de inflexión en la historia es ese momento en el que el protagonista toma una decisión trascendental que le cambia la vida. Uno en el que decide emprender algo o le toca emprender algo, puede ser la muerte de un padre. Hay un segundo punto de inflexión que se presenta casi al final de la historia, en el que realmente mostramos un clímax, que es un punto en el que, en términos dramáticos, se debe demostrar que la vida del protagonista de la historia está más afectada. El motor para contar una historia es el objetivo. Si una persona quiere trabajar, se muere su padre, decide trabajar para apoyar a su familia, ese es el objetivo del que vamos a hablar en la historia. Es clave identificar a ese protagonista. Y ese protagonista no necesariamente tiene que ser una persona. El protagonista puede ser un pueblo, una nación. El protagonista puede ser una familia. El objetivo del protagonista es lo que el protagonista quiere lograr. Todos los seres humanos siempre quieren lograr algo por esa incapacidad fisiológica. Y habitualmente tiene que haber un antagonista. Pero ese antagonista, véanlo de esta manera, es el impedimento para que el protagonista cumpla con su objetivo. Todas las historias tienen una personalidad, un tono. Hay tonos de voz para contar cada una de esas historias. A pesar de que yo tenga identificada qué tipo de historia quiero contar, también debo encontrar el color de esa historia. Un ser humano puede reconocer más o menos 12 tipos de personalidad en los seres humanos. Y dense cuenta que muchas de estas cosas definen el cómo ustedes ven su vida. Benefactor, un objetivo, un beneficiario, una persona que apoya, un héroe y un adversario. El relato es la historia en acción. El relato tiene que ver con el punto de vista de aquel que cuenta la historia. Vamos a hacer nuestra narrativa digital como caso de estudio. El caso de estudio esencialmente es una forma narrativa. Tiene un principio, tiene un nudo, tiene un desenlace. La descripción es necesaria. Es muy difícil que una historia tenga fuerza cuando no soy capaz de describir ligeramente los personajes, los contextos, los elementos. Por tanto, entre más humana sea la historia, más fácil va a ser conectar con cualquier persona independientemente de su grado educativo, de su nacionalidad, de su religión, de su condición socioeconómica, etc. Es importante dejar a la gente hablar cuando sea posible. Todo lo que nos digan en fechas, impactos, lugares, personas, instituciones, hay que verificar si son ciertos. Entonces, la idea es que escribamos una cosa tan sencilla que eventualmente podamos recordar tan fácil y reescribir cuando la vuelvo a decir. Vamos al punto. Una fotografía puede hablar más que 1000 palabras. Debemos aprender a tomar fotos, sobre todo si no somos buenos hablando, si no somos muy elocuentes, qué es lo que vamos a dejar por dentro, qué es lo que vamos a dejar por fuera de la toma.
encuadramos para que el usuario vea lo mismo que uno quiere ver. Hay un medio corto, el primer plano, que es el tener la cara de la persona, el primerísimo primer plano, y un plano de detalle que es, voy a apuntarle solo un pedacito de algo que yo quiero que se abra. Usar las imágenes más interesantes, procurar usar varios planos, procurar también usar fotos de distintas cosas, personas, paisajes, objetos. Ahora sí, yo creo que ya les puedo pasar esta presentación, ya digo, no hay nada secreto en esta presentación que puedan tener. Ahí están mis datos de contacto y listo. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, vamos a... ya pueden sentarse a construir su historia.